Muy buenas tardes a toda la comunidad de Villa Bañiguales. Mi nombre es Pedro Vega, profesor del Liceo Bañiguales, y a continuación tenemos un contacto directo con una profesional de la salud. Su nombre es Vanessa Ormeño, ella es médica general y se encuentra actualmente ejerciendo en el sistema de salud en la ciudad de Coyhaique. La doctora Ormeño nos comentará sobre la contingencia sanitaria y principalmente sobre las medidas preventivas que son importantes de dar a conocer a la comunidad mañigualina para que se tenga conciencia de estas medidas en el cotidiano. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Hola Pedro, muy bien. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias a usted, doctora, por querer acceder a esta entrevista. La contingencia hoy en día nos demanda una crisis sanitaria producto de la rápida expansión mundial del virus o pandemia producto del COVID-19, también popularmente conocido como coronavirus. Doctor, usted en palabras simples, ¿nos podría explicar qué es el COVID-19 para empezar con esta ronda de preguntas? El COVID-19 es un virus que es parte de la familia de los coronavirus, que hasta diciembre del año pasado no se había identificado en los humanos y que, como todos sabemos, puede causar enfermedades respiratorias que van desde un resfrío simple hasta una insuficiencia respiratoria grave que puede provocar la muerte. Principalmente eso sería como importante volver a destacarlo. ¿Cuáles son los síntomas que presentan las personas que se contagian de COVID-19, doctora? Lo más frecuente es que la infección se presente con fiebre sobre 37,8, 38 grados, con tos seca, o sea, sin flema, sin expectoración y como debilidad del cuerpo. Pero también hay pacientes que presentan, por ejemplo, un poco de congestión nasal, dolores de cabeza, dolor de garganta. Otra cosa que se ha visto frecuente también es que hay pacientes que presentan dolor de estómago, diarrea, náuseas. Y una cosa importante es que, por ejemplo, hay pacientes que no presentan ninguno de los síntomas que dije anteriormente, pero que, por ejemplo, se dan cuenta de que no sienten los sabores o no sienten olores. Que eso es como un síntoma leve, pero que igual puede ser orientador de que una persona pueda tener coronavirus. Entonces, frente a estos síntomas, sería importante que pudieran consultar para tomarse el examen. Ahora, los síntomas generalmente son leves y comienzan a aumentar gradualmente con el paso de los días. Así que obviamente ahí sí o sí tienen que acercarse a un servicio de urgencia en caso de que presentaran síntomas como más severos, como dificultad para respirar. Mm, Súper importante el tema de los síntomas y la severidad de estos síntomas para poder tener la presunción de un posible contagio de coronavirus. En cuanto al tiempo, ¿cuánta permanencia en días debe tener este síntoma para que la persona se preocupe y pueda pedir la opinión de un especialista? Eso por una parte. Y lo otro, también se ha mencionado a través de los medios de comunicación que existen casos de personas asintomáticas. ¿Qué significa que una persona sea asintomática, doctor? A ver, es que hay un par de cosas importantes que explicar con relación a eso, porque acá sabemos que en la región hemos tenido solo 8 casos de coronavirus confirmados, eh, y todos súper bien identificados, tanto de dónde se contagiaron como las personas que estuvieron en contacto con estas personas que se enfermaron. Esto nos indica que nosotros en la región estamos todavía en la fase 3 de la propagación del virus, a diferencia de todo el resto del país. ¿Qué significa que estemos en fase 3? Que acá si una persona llega al hospital a consultar por síntomas de coronavirus, lo más probable es que sepamos de dónde se contagió, porque tenemos muy bien identificados a todos los pacientes que están enfermos. Y los contactos de esas personas de esa persona que tiene coronavirus. Entonces, frente a síntomas leves, generalmente no va a ser necesario que se busque atención médica. Me refiero a síntomas leves como tos o dolor de cabeza. Pero si ya presenta fiebre elevada o si es una persona, un adulto mayor, una persona que tiene otro tipo de enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, alguna enfermedad pulmonar previa o cáncer, por ejemplo, esas son personas que tienen un alto riesgo de enfermarse severamente. Por lo tanto, esas personas no deberían esperar a buscar atención médica nunca.
Y con respecto al otro que me preguntaba de los casos asintomáticos, eso significa que hay personas que se contagian de coronavirus pero que no presentan síntomas. ¿Y cómo se sabe que estas personas estuvieron infectadas? Porque por X motivos se han hecho el test y aparece un test positivo, pero estas personas jamás tuvieron tos, jamás tuvieron fiebre, pero sí muy probablemente estuvieron en contacto con una persona que estuvo enferma de coronavirus y se contagiaron. ¿Cuál es el problema con esto? Que una persona que no tiene síntomas de la infección y que está infectada, o sea que es asintomática, puede andar por la vida repartiendo el virus sin saberlo. Por eso como que se ha hablado harto de ese tema y por eso también son tan importantes las medidas de protección y el distanciamiento social, porque hay personas, como decía, que no tienen idea que están enfermos y que pueden infectar a personas que pueden enfermarse más gravemente. Claro, afortunadamente en la región está muy bien controlada la situación del COVID-19, lo cual es muy bueno, pero como usted también menciona, eso no quita que también tengamos que cumplir con las medidas preventivas para que no se masifique o se expanda de tal manera que colapse el sistema de salud de la región, lo cual claramente no está sucediendo. Em, ya, supongamos que una persona tiene estos síntomas que ya son severos. em, ¿Qué proceso debe realizar? Se acerca a un centro médico y, por lo que se tiene conocimiento, se le aplica el examen PCR. ¿Qué significa este proceso? ¿En qué consiste este examen? La PCR es un examen que intenta identificar al virus, la presencia del virus en nuestras vías respiratorias. Entonces, para hacerlo, se toma una muestra nasofaringea y orofaringea. ¿En qué consiste esta muestra? Es que se utiliza una tórula que es similar a estos cotonitos que uno usa para limpiarse los oídos, que no debería uno usarlos, pero similar a esos cotonitos y se introduce profundamente por las cavidades nasales, o sea, por cada orificio de la nariz se introduce este cotonito bien hasta el fondo para tomar una muestra y después se hace lo mismo con otro cotonito em, por la boca. La idea es tocar la pared de la garganta al fondo para tomar una muestra de esa zona y después esto se analiza obviamente en un laboratorio y como les decía, lo que se intenta buscar es la presencia del virus en nuestras células de las vías respiratorias. Wow, un interesante dato porque si bien nos estamos manteniendo en esta crisis sanitaria y en los medios de comunicación se habla demasiado sobre el COVID-19, sobre los síntomas, sobre los hospitales que en la zona centro-norte del país están colapsados y también de este examen PCR, muchas veces no se especifica los procesos que se llevan a cabo para poder determinarlo. También no se especifica mucho sobre las medidas preventivas. En este caso, se nos ha bombardeado con la información del uso de mascarilla, que es extremadamente importante, que para poder entrar a los negocios o estar en espacios de este encuentro social es importante usarla. Pero, ¿por qué debe usarse la mascarilla, doctora? ¿De qué manera esta mascarilla previene el contagio de COVID-19? Y es muy bueno que lo hagan porque es importante que se masifique y que se mantenga el uso de mascarilla en lugares concurridos o en donde compartimos con otras personas que no sabemos si pueden estar infectadas. Y esto es porque la propagación del coronavirus es a través de gotitas. Estas gotitas son las que uno bota por la nariz o por la boca cuando tose, estornuda o incluso cuando habla. Esas gotitas son como gotitas de saliva en realidad, que no llegan muy lejos, por eso siempre se habla el distanciamiento y de tratar de mantenerse cuando uno está haciendo filas o se mantiene en algún lugar donde hay más personas un poquito más de 1 metro de distancia. Porque estas gotitas de saliva igual son pesadas, entonces no logran llegar más allá de ese espacio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando una persona infectada tose y no se cubre la boca con el antebrazo o no está usando mascarilla, deja estas gotitas de saliva en la superficie. Puede ser en la mesa, en las puertas. Entonces uno que no sabe porque no se ven,
porque por ejemplo la gotita de saliva a lo mejor se ve al principio, hay algunas que son mucho más pequeñitas que no las vemos, pero después se seca y el virus queda en la superficie. Entonces después uno toca eso y se lleva, por ejemplo, la mano a la cara, se toca la boca, se toca la nariz o se restriega los ojos, uno se puede infectar de esa forma. Entonces, por eso, hartas cosas que se han recalcado es uno lavarse las manos frecuentemente, ya sea con agua o jabón o alcohol gel. Tratar de evitar tocarse la cara lo más posible porque al reflejarse los ojos y si tenemos las manos infectadas nos vamos a contagiar y el uso de la mascarilla porque evitamos que una persona que está enferma ande esparciendo el virus dejándolo en las superficies que después una persona sana podría tocar. Entonces, lo ideal es que cada vez que sepamos que tenemos que salir, que tenemos que entrar a algún lugar donde hay alto flujo de personas que entran y salen, o si vamos a estar en un lugar donde hay muchas personas, es muy importante que usemos las mascarillas y que tomemos esas otras medidas también, pues que es el lavado de manos frecuente y evitar tocarnos la cara. Otra cosa importante también con respecto al uso de mascarillas es que siempre antes de ponernos la mascarilla tenemos que tener las manos limpias porque si no, si no teníamos el virus cerca de alguna puerta de entrada para el virus, que es la nariz, los ojos o la boca, podemos contagiarnos por eso. Y lo otro es no tocar la mascarilla con las manos. Se ve frecuente que la gente se pone la mascarilla, pero se anda acomodando porque él, se cae, se baja, y la toman desde la parte del frente y se la acomodan. Y en ese caso, si es que la mascarilla de verdad hubiese evitado una infección, tenemos que considerar siempre que la parte de adelante de la mascarilla está sucia, infectada con virus. Entonces, si nosotros la tocamos, nuestras manos se infectaron y después nos vamos a llevar la mano a la cara o al sacarnos la mascarilla podemos tocarnos la cara y nos vamos a infectar. Entonces hay que siempre manipular la mascarilla desde las tiritas que le ponemos, esas que van en las orejas, nunca tocarla, nunca tocar el género, siempre desde los elásticos. Y cada vez que la manipulemos, que nos la saquemos, hay que lavarse las manos y hay que tratar de que cada vez que la ponemos, lavarnos las manos antes de hacerlo también. Claro, y yo creo que ese es un error que cometemos frecuentemente y básicamente por la desinformación que se maneja. Em, y siguiendo con la línea de la mascarilla, eh, ¿qué tipo de mascarilla debe usarse? Porque se ha visto que hay mucha creatividad en este último tiempo y han salido muchos diseños de mascarilla de diferentes tipos de materiales. ¿Cada cuánto tiempo, en el caso de que esta mascarilla sea reutilizable, debe lavarse o bajo qué circunstancias es necesario lavarla? Y en el caso también del otro tipo de mascarilla que es desechable, ¿cuántos minutos se debe utilizar? Porque se ha visto personas que tienen una sola mascarilla que es desechable y la ocupan y la ocupan y la ocupan, lo cual claramente no creo que tenga el mismo rol protector que del comienzo. Y bueno, y principalmente todas las mascarillas son igual de efectivas en cuanto a su material. Quiero decir, estas mascarillas que son reutilizables, ¿todas son igual de efectivas o hay alguna diferencia en ellas? Y esa es una pregunta importante, ¿por qué? Porque las mascarillas se utilizan para evitar lo que comentábamos recién, de evitar que queden en la superficie estas gotitas de saliva. Pero sabemos también que el virus es mucho más pequeño que como los espacios que quedan entre las telas que son microscópicos. Entonces, obviamente, si una persona tiene coronavirus y se pone una mascarilla de género común y corriente, al toser el virus sí va a salir de la mascarilla. Pero recordemos sí que una persona que sabe que tiene coronavirus debería estar en su casa. Entonces, es como para evitar los contagios de personas que no sabemos que tienen la enfermedad. Ahora, de las telas de género, lo ideal es que sean estas que son telas como apretaditas, como de algodón o poliéster, y la idea es que tengan más de una capa para favorecer de esa forma que el virus no penetre. Em, y bueno, si tenemos mascarillas de género reutilizables, obviamente la idea es que después de un día
de haberla usado, en que sabemos que la mascarilla al llegar a la casa puede estar sucia, hay que lavarla, agua caliente y detergente. Ojalá separada del resto de la ropa, suponiendo que pueden estar como infectadas. Y lo otro que me preguntaste con respecto al uso de las mascarillas quirúrgicas, también hay distintos tipos, pero esas deberían estar solo reservadas para el personal de la salud. Entonces, eventualmente en Chile va a llegar un momento de que ya está cercano, vemos que hay 3.000 casos nuevos cada día. em, Va a haber un quiebre en el stock. Por lo tanto, hay que dejar el uso de mascarillas quirúrgicas para el personal de la salud que está constantemente expuesta a personas que están enfermas e infectadas. Así que en verdad no quiero referirme mucho más a eso, porque nosotros cuando salimos a la calle a hacer trámites o a comprar, no deberíamos usar de esas mascarillas. De todas formas, respondiendo un poquito a tu pregunta, hay algunas que son como estas más producidas que pueden durar 8 horas. En general, estas normales que se compran que son las N95, eh, y estas que uno compra en la farmacia, que son más delgaditas, duran 2 horas, de 2 a 4 horas. Esa mascarilla se humedece y ya deja de servir. Y en ese caso habría que cambiarla por otra. Entonces, obviamente, si pasamos con estas mascarillas blanquitas que compramos en la farmacia más de ese tiempo, no nos vamos a estar protegiendo ni vamos a estar protegiendo al resto de la infección. Muchas gracias por esa información, doctora. Para finalizar ya la entrevista, considerando la realidad regional, que lo mencionamos y lo conversamos anteriormente, donde afortunadamente el número de casos ha sido el mínimo, eh, ¿qué acciones o qué mensaje podría usted otorgar a la comunidad respecto a esta crisis sanitaria? ¿Qué, qué medidas debemos tomar en cuanto a la calma que se debe mantener, la seriedad de la situación? Em, Principalmente para concluir. Lo primero es que los patagones no son inmunes. Hay que recordar que no hay ninguna persona que sea inmune al coronavirus. Entonces, hay que seguir cuidándonos como lo hemos hecho hasta el momento. Hay que tratar de evitar moverse entre localidades, hay que tratar de evitar salir de la región. Si es que por alguna razón muy importante tenemos que viajar a algún lugar, a alguna ciudad donde sí haya coronavirus, es muy importante que nos protejamos y que cuando volvamos a nuestro hogar tomemos las medidas de distanciamiento social, evitar compartir o acercarnos mucho a personas que se han mantenido y que han respetado todas las reglas. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Eh, evitar evitar salir de la región. Sabemos que acá estamos protegidos, estamos casi en un santuario, entonces evitemos que el virus ingrese acá. Y la única forma es no saliendo de la región y si es que hay que hacerlo, si es que llega alguien que lo hizo, tratar de dejarlo bien aisladito ahí, por lo menos por 14 días, que eso sabemos que es el tiempo que demora en manifestarse el virus, en el caso de que la persona vaya a presentar la enfermedad. Pero sabemos que también hay personas que después de contagiarse pueden ser asintomáticas, entonces tratar de mantener esos 14 días de distanciamiento social bien estricto. Muchas gracias nuevamente, doctora Ormeño, por toda la información que nos ha brindado respecto al COVID-19, por las medidas preventivas. Recordar nuevamente a la comunidad las medidas más importantes, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y el evitar salir y acceder a espacios de reunión social, de encuentro social. También recordarles que el sistema asistencial de salud de la localidad se encuentra activo, tienen disponibles las líneas telefónicas y también están haciendo visitas domiciliarias con el fin de evitar el mayor movimiento posible de personas.
Doctora Ormeño, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias por participar. Gracias a ti nuevamente, Pedro. Espero que haya sido clara en mis respuestas y que haya resuelto la mayoría de sus dudas. Y ojalá que estemos todos bien y que la región se mantenga como hemos estado hasta el momento.